Hay una cadena invisible que la mayoría de personas lleva puesta sin saber que la está usando para estrangularse a sí mismas. Esa cadena se llama culpa, y quien la controla, controla tu voluntad, tu miedo, tu futuro. Hoy descubrirás cómo la utilizan para manipularte. Bienvenidos a Mente Revelada, el espacio donde desnudamos la psique humana. Si alguna vez te has sentido culpable por algo que no fue tu culpa, o si esa culpa te obliga a decir sí cuando quieres no, este vídeo es para ti. En los próximos minutos desvelaremos el mecanismo oculto de la culpa, veremos cómo se convierte en una herramienta de manipulación, y lo más importante, aprenderás a romper esa cadena. Primero, adentrémonos en la sombra que todos llevamos dentro. Imagina que cada error, cada palabra no dicha, se convierte en una piedra que arrastras en la espalda. Sientes la opresión en el pecho, el peso en el estómago, ese autorreproche que susurra que no eres suficiente. Esa piedra no es solo un recuerdo, es la herramienta que otros pueden afilar para obligarte a obedecer. Piensa en la escena de un empleado bajo la mirada de su jefe, aceptando una tarea imposible porque no quiere defraudar. ¿Cuántas veces has dicho sí por culpa, y no por voluntad? La culpa es la moneda de poder. Nietzsche dijo que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La culpa es el porqué que otros imponen para dictar tu cómo. Maquiavelo nos habla de crear dependencia, la culpa es la cadena más sutil de esa dependencia. Robert Greene escribe que el control se ejerce mejor cuando el objetivo se siente responsable de su propia sumisión. Cada vez que aceptas una carga por culpa, entregas una pieza de tu libertad a quien la provocó. Visualiza un espejo gigante que refleja tu vida. Cada culpa es una grieta que distorsiona la imagen. El cristal se rompe una y otra vez, y cada fragmento repite el eco del autocastigo. Te disculpas por llegar tarde, aunque el tráfico fue culpa del accidente. Esa disculpa es una grieta que refuerza la idea de que siempre eres el responsable. Cada grieta amplifica la sensación de que el mundo está en deuda contigo, y tú, en deuda con él. Ahora, ¿qué pasa cuando esa cadena se vuelve invisible? Empiezas a vivir en un guión escrito por otros, aceptando demandas que no son tuyas, justificando sacrificios que no elegiste. La culpa se infiltra en la relación de pareja, en la amistad, en el trabajo. Te conviertes en el guardián de la culpa ajena, cargando con la responsabilidad de los errores de los demás, porque el miedo a perder el afecto o la aprobación es más fuerte que el deseo de autenticidad. Observa cómo se manifiesta en la vida diaria. Un hijo que nunca dice no a su madre por miedo a sentir que la decepciona, un colega que acepta horas extra porque la culpa le dice que si no lo hace, el proyecto fallará y todos lo culparán a él. Cuando reconoces el patrón, el primer paso es identificar la voz interna que te dice debería. Esa voz suele sonar con tono de autoridad externa, como si fuera el eco de una figura que una vez te juzgó. Si esto te está resonando, dale like y cuéntame en los comentarios qué situaciones de culpa has vivido. Quiero saber tu perspectiva, porque compartir esas experiencias nos ayuda a romper el silencio que alimenta la manipulación. Para romper la cadena, comienza por separar la culpa real de la culpa impuesta. Pregúntate, ¿esta responsabilidad nace de mis valores o de la expectativa de otro? Si la respuesta apunta a la segunda, estás frente a un intento de control. Reconocer la diferencia te permite devolver la energía al origen, la persona que usa la culpa como arma. En lugar de ceder, plantea límites claros, declara que la culpa no es un permiso para manipularte. Con cada afirmación, la piedra en tu espalda se vuelve más ligera, el espejo se vuelve menos fracturado, y la cadena empieza a romperse. Este es solo el inicio del viaje para entender cómo la culpa puede ser usada para manipularte. En la siguiente parte exploraremos técnicas concretas para desarmar esa herramienta y recuperar tu autonomía. Imagínate que cada día, al despertar, el espejo de tu mente refleja una versión fragmentada de ti mismo, una cara compuesta de pedazos que otros han pegado con la precisión de un cirujano. Esos fragmentos no son aleatorios, son los restos de culpas que te han impuesto, pequeñas cuerdas invisibles que atan tu voluntad a los deseos ajenos. Cuando la culpa se vuelve una herramienta, deja de ser una señal interna y pasa a ser una moneda que se intercambia en el mercado de poder. Cada debería que susurras al oído es, en realidad, una orden que recibes de fuera, un mandato disfrazado de moralidad. Para desarmar esa arma,
Primero hay que reconocer su arquitectura. La culpa no aparece de la nada, se construye sobre tres pilares: la expectativa externa, la internalización del juicio y la amenaza implícita de rechazo. La expectativa externa es la voz que clama así se hace o así se espera. La internalización del juicio es cuando esa voz se vuelve tu propia narración, repitiendo no soy suficiente o no merezco. La amenaza implícita es el miedo a que, si no cumples, la relación se quiebre, el proyecto falle o el afecto se desvanezca. Cuando estos tres elementos se alinean, la culpa se vuelve indestructible, porque ataca tanto al corazón como a la razón. Ahora visualiza una escena cotidiana: una madre que, al terminar la cena, le pide a su hijo que le ayude a lavar los platos, diciendo si no lo haces, la casa será un caos. El hijo, por temor a que su madre lo vea como irresponsable, acepta sin protesta. En ese instante, la culpa ha sido usada como una cuerda para obligar al niño a actuar contra su deseo. El niño no está motivado por el placer de ayudar, sino por el temor a la desaprobación. Esa misma mecánica se repite en las oficinas, en las amistades e incluso en las relaciones de pareja. La culpa se vuelve un impulso que nos lleva a actuar bajo presión, manteniendo el control en manos del que la dispara. Desglosar este proceso en pasos simples permite que la cadena se vuelva visible, por ende, quebrable. El primer paso es detener el flujo automático de debería. Cuando una frase de culpa surge, haz una pausa, respira profundo y nombra la emoción que está apareciendo. No la juzgues, solo obsérvala como quien observa una nube pasar por el cielo. Ese acto de observación crea un espacio donde la culpa ya no puede lanzarse con la misma fuerza. El segundo paso consiste en cuestionar la fuente de esa culpa. Pregúntate a ti mismo: ¿esta exigencia proviene de mis valores más profundos o de una expectativa que alguien más ha proyectado sobre mí? Si la respuesta revela una expectativa externa, has identificado el punto de manipulación. En ese momento, puedes devolver la energía a su origen, diciendo en tu interior: esta culpa no me pertenece. Esa frase, pronunciada con firmeza, corta la cuerda que te une al manipulador. El tercer paso es reformular la narrativa. En lugar de decir no pude cumplir porque fallé, reemplaza la historia por elegí no cumplir porque mis límites son respetables. Esa nueva versión no solo elimina la carga emocional, sino que también reivindica tu autonomía. Cada reformulación fortalece el espejo interno, reparando una grieta y devolviéndole claridad. El cuarto paso, quizás el más valiente, es comunicar tus límites de forma asertiva. No basta con decidir internamente que la culpa no te controla, debes expresarlo al otro, usando un lenguaje que no ataque, sino que establezca fronteras. Entiendo que la situación es importante, pero en este momento no puedo asumir esa responsabilidad sin comprometer mi salud. Esa frase, aunque parezca simple, lleva consigo la energía de la libertad recuperada. Cada límite declarado es una piedra que se quita del peso que llevas en la espalda. A medida que practicas estos pasos, notarás que la culpa pierde su brillo de autoridad. Se vuelve opaca, como un cristal empañado que ya no refleja con claridad. La manipulación que antes se ocultaba tras la culpa comienza a verse como la sombra que siempre estuvo allí, la sombra de la necesidad de control de otros. Al descubrir esa sombra, puedes decidir no seguir caminando bajo ella. Es natural sentir resistencia cuando intentas romper estas cuerdas. El cerebro, acostumbrado a la familiaridad del autocastigo, protestará. Aparecerán pensamientos que justifican la culpa, como si no hago esto, me sentiré culpable. Reconoce esa resistencia como una señal de que estás avanzando. Cada vez que la niegas, el músculo de tu voluntad se fortalece, como si entrenaras un músculo invisible que antes estaba paralizado. En la práctica diaria, estos principios pueden aplicarse en diferentes ámbitos. En el trabajo, cuando un jefe te asigna una tarea que claramente excede tus capacidades, en lugar de aceptar por culpa de no querer decepcionar, puedes responder con una propuesta alternativa que reconozca tus límites y ofrezca una solución viable. En una relación amorosa, si tu pareja te culpa por no pasar más tiempo juntos, puedes expresar que valoras la relación, pero que también necesitas espacio para recargar energías, y que la culpa no es la forma adecuada de comunicar tus necesidades. En la familia, cuando un familiar te recuerda constantemente errores del pasado, puedes reconocer la herida,
pero también señalar que el peso de esos recuerdos no debe dictar tu presente. Si estas ideas están resonando en ti, quiero que tomes un momento para observar una situación reciente donde la culpa haya guiado tu acción. Visualiza la escena, identifica la expectativa externa, reconoce la internalización del juicio y siente la amenaza implícita. Luego, repite mentalmente los pasos que hemos descrito. Pausa, pregunta, reformula y comunica. Siente cómo, al hacerlo, la cuerda se vuelve más tenue, como el espejo interno empieza a reflejar una imagen más completa y menos distorsionada. Este proceso no es un remedio instantáneo, es una práctica constante, una disciplina mental que requiere atención diaria. Cada pequeño éxito refuerza la convicción de que la culpa ya no tiene el poder de dictar tu vida. Con el tiempo, la cadena se convertirá en un recuerdo lejano, una pieza de la historia que ya no define tu presente. Ahora, mientras el eco de estas palabras se asienta en tu interior, te invito a compartir en los comentarios alguna experiencia donde hayas identificado la culpa como una herramienta de manipulación. Tu historia puede iluminar el camino de otros que todavía caminan atados a esa cadena invisible. Si sientes que este mensaje ha tocado una fibra sensible, suscríbete al canal para seguir explorando los rincones más oscuros y reveladores de la mente humana. Cada me gusta y cada suscripción son señales de que estamos construyendo una comunidad que se atreve a mirar la verdad sin filtros. En los próximos minutos, profundizaremos en técnicas específicas para desactivar la culpa en el momento, ejercicios de visualización para reforzar los límites internos y estrategias para crear un entorno que no fomente la manipulación emocional. Pero antes de adentrarnos en esas herramientas, quiero dejarte con una reflexión que, una vez interiorizada, no te permitirá volver a ser un simple peón en el juego de la culpa. Recuerda que la culpa, como cualquier otra emoción, es una señal, no una sentencia. Cuando aprendes a leerla sin dejarte atrapar, descubres que la verdadera libertad no está en la ausencia de culpa, sino en la capacidad de elegir qué señal escuchar y cuál dejar pasar. Esa elección es el filo con el que cortas la cadena y liberas tu voluntad. Y por eso, la mayoría seguirá atrapada en la sombra de la culpa, porque el precio de la libertad es enfrentar la incomodidad de la verdad. Una vez que comprendas que la culpa es una herramienta de poder y no una brújula moral, ya no podrás volver atrás. El espejo se romperá, la cadena se romperá y, finalmente, podrás mirar tu propio reflejo sin miedo.